Miren, vamos a tocar un tema muy importante y estoy segura que a ustedes en casa les va a servir de mucho. Por ejemplo, les hablo, ¿tienen hijos adolescentes en casa o preadolescentes? Pues estoy segura que les va a servir de mucho este foro porque tenemos toda la información al respecto. Y para eso nos acompaña el especialista acá en el estudio, el psicólogo Manuel Fariñas. Bienvenido, doctor. Y bueno, también para complementar tenemos pues nuestro foro de adolescentes esta mañana. Claro. Que nos van a dar sus impresiones. Vivimos una adolescencia disculpa postergada. que te corrija, Natalia, preadolescente. Me lo imaginé. Bueno, qué bueno que estamos aquí. Vamos a pues aprender muchísimo de este tema, doctor. Bienvenido esta mañana. Muchas gracias por la invitación y bueno, este tema que le importa a muchísima gente y tan maltratado que ha sido a lo largo de la historia. Ay, Bueno, dímelo a mí. Qué importante. Yo creo que podemos empezar definiendo qué es lo que le pasa a nuestros niños en ese momento en que se convierten en preadolescentes o adolescentes. Desde el punto de vista psicológico hay que evaluar algo. O sea, a nivel sociocultural hemos establecido que la adolescencia es esa etapa como transitoria y por eso es confusa. No se es ni un niño, ni se está jugando con juguetes, ni con muñecas, ni se es tampoco un adulto. Por tanto, no puede tener toda la responsabilidad, la independencia quizás económica, de movimiento y todo lo que asevera la adultez. Entonces, esa etapa tan incómoda como es la adolescencia, que algunos traducen como hermosa, bella, que es fabulosa, el enamoramiento, también trae muchas complicaciones. Porque el sujeto está constantemente ideando, hay una rumiación del pensamiento y vamos a ver un poco más adelante quizá hablar acerca de la inmadurez que se produce en los adolescentes y por eso nos cuesta tanto que ellos comprendan algunas cosas. Le hablo por aquí y sale por acá, es que se volvió como loco, es que mire, ese muchacho hace lo que le da la gana. Todas esas cosas han sido manejos quizá inadecuados por parte de nuestras abuelas, nuestras madres, padres y capaz ha sido un poco irresponsable la manera como se ha tratado a los adolescentes. Se habla mucho de los niños. Mira que hay demasiada literatura con respecto a la infancia, pero de la adolescencia como que se deja a un lado porque se piensa que ya el adolescente está construido o hecho. Sin duda es una etapa importantísima para ellos y también el rol que tenemos que cumplir nosotros como padres para poder apoyarlos de la mejor manera sin pues perder la autoridad que debemos tener como padres, porque ya no son tan niños, pero tampoco son adultos aún, entonces están en un momento importante para aprender muchas cosas. Sí, doctora, a mí me gustaría saber cómo podemos ayudar o darle las herramientas a los padres para tratar de lidiar en cierta forma con los adolescentes, porque si bien no van a volver a los juguetes, van a la etapa de la adultez, ¿cómo puede hacer ese papá para tratar de comenzar a hacerle la incepción a ese adolescente, decirle, mira, de ahora en adelante vienen las responsabilidades y llenarse de paciencia, porque el chamo literalmente viene de jugar con muñecos y eso? Correcto. Qué bueno que mencionaste la palabra Inception y es que, bueno, prácticamente Christopher Nolan, basándonos en la película, quizás El origen, hablaba de que no puedes insertar un concepto o insertar una idea si eso no viene preestablecido, Así si eso es. ya no está congénitamente o formado desde el haber previo del adolescente. Así es. Mira que tú me preguntas acerca de herramientas para los adultos y sonará como un recetario de cocina, haz esto y haz esto. Y está la contradicción entre ser autoritario o ser muy permisivo. Exacto. Resulta que yo creo que la mejor recomendación que me ha funcionado a mí dentro de la terapia individual ha sido el ponerse a estudiar. O sea, no se entiende mucho la adolescencia, se juzga y se tiende a decir, es que a mí me criaron así. Y es la famosa tesis esa de que a golpes se entiende, mírame a mí me dieron bastantes golpes. Se está legitimando el maltrato y lo que produce eso a nivel psicológico son graves consecuencias emocionales, porque en el momento sí detuviste con un golpe, el famoso golpe a tiempo o un chancletazo. Me parece a veces ridícula esa campaña de legitimar el maltrato, sabiendo que la mayor parte de las cosas que nosotros aprendemos en la adolescencia no fue a golpes. Además, yo considero que el Chancleta ejemplo petrolera. es algo que ellos están siguiendo sin duda alguna. Y si no respetamos a nuestros hijos, y ellos se sienten irrespetados porque además están pasando por un momento más complejo de lo normal para ellos, creo que como padres nos estamos equivocando también. Finalmente terminan actuando en contraposición. Tenemos que identificar dos características totalmente fuertes en el adolescente. Son retadores y son desafiantes. Ellos van a estar totalmente llevándole la contraria porque están en el proceso de identificación. Se están buscando.
se están buscando a sí mismos, están queriendo adecuarse al grupo, por eso algunas veces cometen acciones como desbordadas o promiscuidad, excesos, todo ese conjunto de cosas, y nosotros desde nuestra ignorancia como adultos hemos dicho, es que ya cuántas veces se lo voy a decir, es que se lo he repetido una vez, eso es una manera un poquito arcaica de tratar, cuando no se ha estudiado previamente, que por ejemplo, miren lo que pasa a nivel científico, y hay mucha literatura científica al respecto, que dice que el adolescente no tiene a nivel de la corteza prefrontal toda su morfología y sus funciones ejecutivas conformadas. Eso nos da una tremenda limitante. Y nos responde la famosa pregunta de que es necio, es que ese muchacho no quiere... Señores, tenemos que entender un poquito. El ser humano es transgresor por naturaleza, desde niño. Y en esta etapa más. Exacto, desde niño ya el ser humano es transgresor por naturaleza, es decir, ya tiene la conducta de ir en contra a la autoridad. Y bueno, y eso digamos que es algo, no sé si se puede llamar congénito en el ser humano, es algo con el que uno nace y mientras uno va creciendo ya uno comienza como a identificar a qué le voy a hacer rebelde y a qué no le voy a hacer rebelde. Pero en la etapa de la adolescencia, como uno no define aún su identidad, es decir, qué es lo que me gusta, estoy probando, de repente me gusta el rock, pero me gusta el reggaetón y a su vez me gusta la música de Ricardo Arjona, entonces, ¿sabes? Por dar un ejemplo. Exacto, hay una mezcla como entre tantas cosas y evidentemente cómo te vistes, cuáles son tus gustos, cuáles son las actividades que te gusta hacer. Y allí es donde está lo complicado porque digamos que nosotros como padres, yo todavía no soy papá, pero espero en su momento tener la sabiduría para poder ser un buen padre, pero digamos que como padres se debe crear una especie de negociación en la que yo te permito esto, pero a cambio también necesito que hagas estas cosas. Perfecto, Jordán, pero sin ignorar el punto de vista biológico, porque esa es la parte como más romántica y más social del evento. Pero si ignoramos de base que ese adolescente va a tener dificultades y tiene un cóctel fisiológico, ¿qué quiere decir? Neurotransmisores que están actuando allí, hay dopamina, hay serotonina, hay un conjunto, hay vasopresina, que es fundamentalmente la hormona que está explicando tanto la hipersexualidad como la conducta violenta. Entonces, desde nuestro romanticismo de nuestras abuelas y nuestras tías, nosotros decimos, es terco o salió al papá. Ya hoy en día, en pleno siglo XXI, nosotros tendríamos que ser muy cuidadosos con eso. Esa es la parte de aprendizaje. Pero por dentro hay un cóctel biológico que está funcionando y por eso el adolescente a veces es tan desmedido en algunas conductas. Sin embargo, se pueden crear redes neuronales, o sea, una plasticidad neuronal completamente moldeable, sobre todo en la adolescencia. Ahora, Y negociar, lo que tú dices, negociar en función a sus conductas. Marie Claire tenía una pregunta. no, Digber. No, bueno, que yo he escuchado Yo que hay tengo otra especialistas también. que dicen que una buena forma, sobre todo de lidiar con esta etapa, es precisamente delegar de pronto responsabilidades de manera orgánica que pasen desapercibidas y que de pronto el adolescente con tantas actividades pues merma un poco esa gran energía que tiene dentro de sí, ¿no? Esas son como las maneras correctas de que el adolescente finalmente se pueda expresar. El adolescente reprime mucho y en consulta, lo voy a decir con toda la responsabilidad posible, es un fastidio. Sí, chévere, normal, tipo tranquilo. O sea, es dificilísimo sacarle palabra a un adolescente. Ese mundo interno donde se está muriendo, donde están apasionados, se enamoran, quieren hacer lo que decía Jordán, identidad, quieren, bueno, cualquier cantidad de conductas y no la saben expresar. Lo ideal sería eso, ponerle actividades, responsabilidad, más que acomoda tu cuarto. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Que el adolescente no tiene cabeza a veces para mover un cuarto. Se tiene que combinar la ropa, la muchacha que le gusta no le para, lo dejaron en visto. Claro. Entonces el adulto lo que quiere es haz y lava los platos, por favor. No tiene cabeza para eso. Como padres nos cuesta mucho lograr ese equilibrio que en teoría va muy bien, como por ejemplo lo ha planteado Dickberg, hacerlo de esta forma que nadie nos lo enseña cuando somos padres, pero es tratar de buscar tal vez ese equilibrio entre ser de repente un poco más estrictos en esta etapa de ellos, pero también buscando la manera de no pasar la línea a la hora de ser permisivos, ¿no? Sí, y se confunde el tema de que el padre tiene que ser amigo. Yo no sé de dónde salió ese error de ser amigo de tus hijos cuando el establecimiento de límites, el establecimiento de normas es tan importante, sobre todo ahorita. Suena de repente muy cursi, que lo diga yo como psicólogo, pero esta etapa es muy emocional. Está bien, estableces límites para que no te metan el dedo por la nariz, pero al mismo tiempo ocurre algo. Ellos están muy carentes de afecto y están buscando afecto en cualquier sitio, ya sea con un grupo, tribus, sustancias, conductas arriesgadas, y ellos no pueden medir consecuencias. Los centros del placer, explicados desde el punto de vista de las neurociencias, te habla que ellos responden mucho mejor a las recompensas que los castigos. Eso ya nos determina y nos marca muchísimo
la conducta. No, que si bien es cierto que no hay que ser amigos, sí hay que ser empáticos. ¿Sí? Eso sí es Claro. importante. Bueno, doctor, de verdad qué tema tan interesante. Igual usted ha tocado un tema que me pareció importante y es que ellos en esta etapa particularmente se sienten más carentes de afecto. correcto. Porque como padres nosotros decimos en qué momento hemos dejado de darles más amor. Marie Claire tiene una consulta para el doctor. Sí, sí, bueno, yo no soy mamá, pero fui adolescente y tengo sobrinitos que van a llegar a ese momento, ¿no? Yo quisiera saber, doctor, ¿cómo nosotros podemos identificar esas etapas? Porque ciertamente cada niño es un mundo, no precisamente tienen que pasar por la etapa de la rebeldía. Yo, por ejemplo, no pasé por la etapa de la rebeldía, pero sí pasé por una etapa de una profunda tristeza inexplicable. O sea, todo me daba ganas de llorar, para mí todo era un mundo triste y luego me di cuenta buscando mi verdadera personalidad que soy todo lo contrario o que comencé a hacer cosas diferentes a las que ella hacía que me hacía sentir bien. Pero como padres, ¿cómo se puede identificar? Oye, bueno, tiene 11 años, yo creo que esta es la etapa donde tengo que comenzar a conversar con él de una manera diferente porque va a comenzar con la etapa de la rebeldía. ¿Cómo podemos nosotros identificar eso que es tan importante? La teoría nos dice algo. Dentro de la adolescencia hay como una adolescencia temprana, una adolescencia intermedia y una tardía. Es como que la mayor cantidad de especialistas han tratado de definir. Ninguna corresponde realmente a cada persona y a cada cultura. Son distintas como tú bien identificas, pero sí hay niveles cognitivos de maduración que explican cómo el adolescente puede razonar. A veces nos quedamos, como quien dice, rumiando una idea, somos muy intensos, nos tomamos las cosas muy personales, por eso tú dices, no me dio por la rebeldía, quizás porque tenías una muy buena contención emocional en casa, pero el tema de la tristeza, sí, y nos tomamos las cosas a pecho, y es cuando el adolescente no puede asimilar ciertos contenidos, o se toma, como quien dice, de forma muy literaria o muy novelera. El mundo está contra mí, nada sirve, no soy lo suficientemente aceptado, y nos da por allí. Tratar de explicar eso en palabras a un padre, dice, bueno, pero quédate quieta, haz las cosas así, el mundo pasa, la vida es muy bella. Es como decirle a un depresivo, llevándolo a otro extremo, la vida es bella, ríete, mantente sonriente todo el día, cuando te dice, mira, Claro. a No te nivel sientas químico yo no estoy triste. bien. Claro. No te sientas No, triste, ¿de verdad? como hay un conjunto de gente que está ahorita lanzada a eso, ignorando muchas bases Ajá. biológicas, ¿verdad? Y la psicología ya ha tratado mucho acerca de eso. Claro. No puedes animar a alguien, tienes que entenderla, tienes que escucharla, tienes que ver cuál es el origen de esa molestia, de esa tristeza, que de repente es un carácter resolutivo distinto. Mira, mi amor, debes entender las cosas de esta manera. Hay ciertas alternativas. Al adolescente hay que darle alternativas, porque se centra de forma En el unipolar en un Correcto. problema. Claro. Mamá, no me quieren en el colegio, no me incluyeron en el grupo de WhatsApp. Cuando tú introduces las otras alternativas, no las había visto. Claro, entonces tiene una visión como muy monopolar Claro. y no es solamente de información. Yo siempre digo que la información es buena, es necesaria, mas no suficiente. Tú Exacto. puedes decir, no bombardeen tal país, pero igualito, con un botón bombardeas. Tal Entonces cual. la palabra le dieron como mucha fuerza a la palabra y resulta que los hechos y las acciones a veces son más poderosas. Pero Ahora ¿por bien, qué- doctor. por qué, Ale, voy a continuar esto rápidamente. ¿Por qué se sienten con esa carencia de afecto? ¿Y qué podemos hacer los padres, que estoy segura como mamá, que en ningún momento les queremos un poco menos, siempre vamos a quererlos, de hecho, más cada día? Pero ¿por qué esa sensación de falta de afecto y lo que conversaba Marie Claire, esa tristeza que les embarga? ¿Qué podemos hacer nosotros? Tiene dos componentes. Como bien decía, tiene un componente eminentemente biológico, que dirán, bueno, pero esto todo es una explicación súper científica. Sí, o sea, caras vemos, neuroquímica no sabemos. O sea, ¿qué quiere decir? Hay Ah, reacciones que está están bueno. aquí. Un día te quieres mover y que te quieres comer el mundo y otro día estás totalmente... Eso es explicado biológicamente. Claro. Lo otro es lo cultural y lo aprendido, que esa es la parte eminentemente psicológica, donde tú dices, ¿qué pasa con las informaciones? Hay mucha información tormentosa, rumiamos, le damos vueltas a la cabeza, son iniciaciones a la neurosis, que no es más que pensar sobre el pensar y hacernos presa de nuestro propio pensamiento. Somos una sociedad hipercrítica que piensa demasiado y elabora mucho. ¿Qué quiere decir eso? Eso entorpece. Yo tengo pacientes que me dicen, pacientes Asperger de alto funcionamiento, me dicen, doctor, mientras yo más pienso, más infeliz. Imagínense la consideración. Entonces a veces hay que revisar qué tanta información estamos metiendo, sobre estimulación también, redes sociales, veamos lo que tenemos, cualquier cantidad de cosas que lo que hacen es sobresaturarnos y nos producen una interferencia cognitiva que cuando queremos tocar puntos emocionales como mis papás no me están atendiendo o prefieren a mi hermano, no tenemos esa habilidad. Y no es porque no querramos, sino porque no podemos. Aquel famoso,
no me daña el que quiere, sino el que puede. En este caso, puede todo el mundo. Así es, Ale, doctor. Me porfa. gustaría aclarar un poco, digamos, el rango de edad, ¿no? Que comprende la adolescencia. Creo es que eso no lo mencionamos y quizás en casa están muy interesados con respecto. Lo siguiente es que yo pienso que la adolescencia es una etapa donde, bueno, el adolescente enfrenta, ¿no?, ciertas realidades y no sabe quizás cómo manejarlas. Y yo creo que está como en la responsabilidad, ¿no?, de los padres quizás tener cada cierto tiempo, y es ahí la pregunta, que debe hablar con su hijo o con su hija para recomendarle ciertas actitudes, ¿no? Entonces creo que por ahí parte también el tema de los principios y valores para ser la dama o el caballero del futuro. Correcto. ¿No? Muy bien que señalas eso. Algunos teóricos dicen que desde los 9, 10 años, Ok. algunos lo introducen desde los 12 hasta los 17, 18 años, hablando de adolescencia temprana, mediana y tardía, pero le dan esa aproximación entre 9 y 10 años. Ok. Con respecto al tema de hablar, vean que ya suena a estas alturas, en pleno siglo XXI, tantos satélites en el espacio, el famoso cliché de la comunicación y el respeto. Eso ya se desvirtuó. Hicimos una prostitución del término y resulta que hablando la gente quiere solucionar mucho. Para muestra, vean WhatsApp. Unos testamentos gigantescos y eso hay un gran vacío allí a nivel explicativo. Nosotros tenemos que comportarnos más. Tanto hablar con los adolescentes, lo que hacemos es saturarlos. Yo tengo pacientes, padres que me dicen, yo siempre hablo con mi hijo, yo siempre le estoy explicando. No, señor, usted es un animal del monte. Usted no habla con él, usted lo regaña. Somos una sociedad que castiga, que regaña muchísimo y tenemos que ser mucho más conciliadores y llevarlos a experimentar. Tú me decías, ¿cómo le enseñamos eso? Llevándolo, presentándole cosas, porque ahorita están encerrados en 4 paredes. Correcto. Y nuestra sociedad está acostumbrada a lanzarse de un puente hasta un río, lanzarse con una gavera por una bajada, y esas eran las emociones intensas. Hoy en día los retos son un puño de canela en la boca, ¿verdad? O estarse exhibiendo sus partes a través de las redes. Entonces, veamos en qué compromiso estamos a estas alturas con los adolescentes cuando no les delicado. estamos ofreciendo todas esas actividades tan excitantes y novedosas. No basta con hablar y decirle, papi, no te portes así. Tú no vas a poner a competir disculpa, un yoyo y un cambio. gurrufío contra una consola de estas nuevas. Correcto. O sea, Pero- es como un poquito mojigato tratar de querer que recuperemos valores cuando solamente estamos hablando. La Total. palabra a veces no es tan fuerte. Y iba a comentar, ya somos para pegarme con la idea. Vale. Estoy leyendo un libro que se llama El poder sobrenatural de una mente transformada, de un autor llamado Bill Johnson. Y me llamaba mucho la atención que él hacía mucha crítica a la teoría, porque sí, la teoría es necesaria, y es lo que tú hablas de la palabra, sí, es necesaria, necesitas decirle a tu hijo ciertas cosas. Sin embargo, él aplica la teoría de la experiencia, y es decir, tú no puedes enseñarle a tu hijo bondad sin ser bondadoso, o amor sin ser amoroso, o respeto sin ser respetuoso. Entonces, cuando él comienza a experimentar basado en la guía que tú llevas como padre, es decir, que él tiene que hacer ciertas cosas, pero que lo ve en ti y ve que eso tiene un resultado concreto, es cuando él comienza a adaptar su identidad, porque Es la así, primera doctor. persona, o sea, el primer ser humano, el que un niño copia, son sus padres. Claro. Ahora, evidentemente también hay No un... siempre, a veces Ojo. copian conductas Sí, afuera de pero la casa. la primer red neuronal que nace en un niño es la de los padres, Sí, y es sí, formada pero por la identidad de los padres. no es siempre. Ahora, cuando hablas, por ejemplo, hay matrimonios que evidentemente no son matrimonios, sino que la mamá cría, en mi caso, mi mamá fue la que nos crió a mis hermanos y a mí, y pues ella tuvo que mantener como cierta identidad, y allí fue una comunicación muy brusca, o sea, una comunicación muy distinta a la que... Mira que se asocia con lo que comentabas tú. Sí. ¿Qué ocurre? A veces no se introduce solamente el patrón de los primeros referentes como los padres. Así Se es. ven entorpecidos de Sí. repente por las formas. Nosotros nos detenemos a veces que, bueno, yo le di la información, ya yo he hablado bastante con él. Señor, pero la forma ya te lo interrumpe Sí. y te entorpece. Dicho en términos un poco más metafóricos, contaminas el quirófano. O sea, que cualquier operación que tú trates de hacer desde allí no va a introducirse, Para sino nada. que prefiere ese adolescente bajar con sus amigos. Exacto. Entonces me dice, ese muchacho se la pasa allá abajo. Claro, porque allá es el as de la fiesta, está la muchachita que le gusta y allá el vale. Aquí en el apartamento, ¿por qué no sube? Porque aquí es una porquería, porque aquí no sirve, porque aquí es un flojo. Bueno, pero él tiene que entenderlo. Somos muy testarudos. O sea, yo creo que el llamado también es a una sociedad que reflexione acerca de esto. Pensamos que solamente con la palabra y regañando la persona va
a considerar. Más bien lo que está es bloqueándolo Claro. y lo que hace es escuchar el famoso bla, 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 bla y reaccionar en contra. Tal cual. Doctor, dentro de la conversación hay un punto importante que es ese dicho que el padre le dice, yo pasé por ahí. Correcto. Es por acá que debes ir. Es odioso. Pero la persona logra Es muy odioso identificar. eso a veces para un adolescente porque dice, ese fuiste tú, papá, Sí, y era otra correcto. época. Hay que Sí. decirle, mira, yo te podría recomendar esto, a mí me ha funcionado esto, si quieres experimentamos juntos. Más que, en mi época fue así, porque eso también es un Experiencia. cliché. Y Doctor, limita y un al ejemplo adolescente. parecido al que acaba de dar Alejandro es el que cuando son varios hijos que están pasando por la etapa de la adolescencia, cada uno reacciona de una forma distinta. Uno de mis hermanos era extremadamente independiente, ya quería trabajar, ya quería hacer, mi otro hermano se quedó en casa ayudando a mi papá y ella no podía entender quizás que fueran tan distintos y ella lo respetó de esa manera. Hay Primero- padres que comparan, pero tu hermano es así, ¿por qué tú no? Eso Las, es las comparaciones siempre van a ser odiosas. Primero Sí. porque se ignora y se desconoce mucho lo que es la base de genética de las personas. Nada más te voy a decir algo desde el punto de vista de las neurociencias. A ver. Es fastidioso a veces, pero hay un área que se llama área tegmental ventral. Imagínate, nada más por allí es un pequeño corpúsculo en el cerebro que explica las diferencias. Hay otro que se llama el sistema reticular activador ascendente. Lo ignoramos, pero explica el nivel de funcionalidad con que unos son más lentos y los otros más callados. Mi hijo, avíspate, sé como tu hermano. Nada más por esa condición, por ese órgano, desarrollado o no desarrollado, tú puedes explicar si la persona es acelerada, si es hiperactiva, si es más bien tranquila, si es introvertida o extrovertida. Mira que todo eso está ya investigado y la gente está queriendo descubrir el agua tibia y lo que estamos haciendo es maltratar a nuestros jóvenes, igual que las enfermedades. Lo que antiguamente era un exorcismo, hoy es una esquizofrenia y ya hay aparatos muy sofisticados, tomografía axial por emisión de positrones, está todo el tema de la imagenología y nosotros todavía, con todo respeto de los pueblos, estamos hablando de exorcismos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos exorcismos hemos escuchado últimamente? Ya la ciencia se está metiendo inclusive con la medicación y con otros manejos que son quizá más responsables. increíble. Bueno, Doctor, de doctor, pronto- de verdad, se nos está acabando el tiempo. Este tema es importantísimo. Hay muchas preguntas que van a quedar pendientes. Vamos a hacer otro foro al respecto porque realmente segunda parte. es un poco complejo. Pero, doctor, ¿sabe qué me encantaría que utilizara nuestros medios para dar un último consejo a estos padres que de repente han tratado de ser y de aplicar esto que es muy nuevo? Yo soy amigo de mi hijo más que padre. No confundirlo, o sea, porque puede sonar como una palabra elegante como querer la felicidad o yo quiero que se acabe la pobreza, es un discurso cliché. Nosotros tenemos que desarrollar realmente estrategias, estamos comprometidos desde ya a idear cosas que sean lo suficientemente novedosas para el adolescente y compitan contra todas estas nuevas tentaciones que tiene, llámense adicción a las redes o cualquier cosa. Comprender, escuchar muchísimo, por muy cursi que suene. Me gusta algo que dijeron en un documental, Bowling for Columbine, le preguntan a Marilyn Manson, le decían a él, ¿qué le dirías tú a los adolescentes? Él responde de manera muy diplomática, yo no les diría nada, yo los escucharía. Wow. Lo mismo, lo aplico totalmente. Perfecto. Escucharlos, dejar que te hablen. Si te hablan, no, bueno, yo te dije que eso no fuera así, déjalos hablar. A veces el adulto quiere interrumpir mucho por un tema muy egocéntrico. Bueno, pero eso no es así. Papá, voy a hacer neuromarketing. No, no hagas eso porque vas a perder tu plata. No están escuchando. Lo que se están es anteponiendo y el adolescente finalmente dice, ¿para qué le voy a explicar? Entonces, Claro. hablar un poco y escuchar más. Maravilloso, doctor. Y a la hora de escuchar, un aplauso para usted y para nuestro panel. Muchachos, gracias por aportar. A ustedes en gracias a ti. casa, cuando el doctor dice escuchar, ponga el teléfono a un lado, deje de mirarlo un ratico porque realmente es irrespetuoso para nuestros hijos y ellos sienten que no los estamos Lo detectan escuchando ni todo. prestando atención. Por favor, doctor, sus redes sociales para esas preguntas y dudas que pueden quedar pendientes. Me pueden contactar a través de @psicoentorno, psico, PSICO, entorno, en Instagram, en Twitter.